Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, tras la desgracia, cada minuto se multiplican las lecciones de amor a la patria. Ante la catástrofe, la única solución somos nosotros, las y los mexicanos, que sin mezquindades, sin cálculos electorales, sin egoísmo, con absoluto sentido de responsabilidad, herederos de una solidaridad histórica, sabemos que debemos trabajar, como siempre, por México, por la gente que lo merece todo, por aquellas y aquellos que han sido afectados por una desgracia natural que las y los seres humanos estamos obligados a mitigar. Por eso, el reto es pasar de los dichos a los hechos, evitar la demagogia y ser sencillamente eficaces. La gente, y hace bien, no nos evaluará por las piezas retóricas, sino por los resultados tangibles. Por eso quiero reconocer y darles las gracias subrayadamente a las diputadas y los diputados que en sus distritos, en sus estados, en forma discreta e incansable, le han servido a sus iguales. Nadie pretende el aplauso ni el reconocimiento público, es sencillamente el despliegue de su vocación por México. Un abrazo, un reconocimiento y a redoblar el paso. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consecuente con su vocación institucional, ha obrado en consecuencia. Resultado de la voluntad de todas y todos los grupos parlamentarios, ha dispuesto que 60 millones, no de economías, no que a nadie le sobran, sino que tenían destino cierto, puedan ser dispuestos. 10, de los cuales 6 se han entregado en implementos al Ejército Nacional y 4 más se entregarán hoy mismo, y 50 millones adicionales que se habrán de devolver a la tesorería de la Federación para que con una subcuenta, para evitar su dispersión, puedan tener como único destino aliviar el desastre nacional. Y en el PRI no hacemos sino desplegar una vocación institucional y un compromiso personal. Hemos dispuesto que adicionalmente a los 40,000 pesos que cada diputada y diputado ha decidido dar de su dieta, nuestro partido haya renunciado a las prerrogativas de todo lo que le correspondía en el resto del año, 258 millones de pesos que el INE pondrá a la disposición de la tesorería. Hago una respetuosa exhortación a todas las dirigencias nacionales para obrar en consecuencia, para ser congruentes y no hablar de 2018, porque los problemas están hoy mismo aquejando a las comunidades. Si todos los partidos deciden entregar el monto de sus recursos, habremos de sumar 990 millones de pesos. Oportunidad para la congruencia, más hechos y menos discursos. En esta línea argumentativa hemos decidido ir a fondo. A grandes males, grandes remedios. Ha estado en la discusión nacional y es recurrente tratar el asunto, hacer que la democracia valga más de lo que cuesta. Por eso hemos decidido instar a todo el poder revisor de la Constitución, un cambio profundo, no un cambio legal y menos cosmético. Vamos a cambiar un mecanismo de financiamiento a los partidos políticos para que la actividad partidaria no le cueste nada a los ciudadanos
y la sufraguemos los políticos, nuestros militantes y nuestros simpatizantes. Con una mezcla de ignorancia o mala fe, hay quienes han planteado una reforma legal, cuando bien saben, o deberían saberlo, que la Constitución impide una modificación legal cuando el proceso ha empezado, y este inició el 8 de septiembre. Por eso pretenden sorprender a algunos diciendo que si esta reforma prospera, tendría efectos el año próximo. Falso, los tendría en 2021 con una buena dosis de demagogia. Por eso nosotros queremos abaratar el costo de la política partidaria y por supuesto de las elecciones. Queremos hacer que las aportaciones a título individual o de personas morales sean fundamentalmente operaciones bancarizadas para evitar dinero mal habido, que del tamaño de la aportación sería el tamaño del compromiso. La política de la gente libre, la política de los demócratas. Por eso quiero invitar a otras fuerzas políticas, quienes en otro momento han planteado un asunto similar, que sin pretextos, sin dilación alguna, puedan instar a la Comisión de Puntos Constitucionales a su pronta dictaminación para traerla al Pleno, que se vaya al Senado de la República y a las legislaturas locales para que entre en vigor antes del presupuesto de egresos de la Federación. No parece tampoco sostenerse por su propio pie la propuesta de alguna otra expresión partidaria que habla de destinar recursos, por cierto, también de 2018, a un puñado de gente respetable de la sociedad civil. No son estrictamente suyos los recursos de las prerrogativas, son del pueblo de México y tienen un fin determinado. Por eso vamos a converger y partir de aquello en lo que coincidimos y dejar para después aquello en lo que disentimos. Quiero también sugerir en nombre de mi bancada que terminemos con un esquema de representación política que data de más de 50 años. En la presencia de un partido hegemónico casi único. Un segundo, señor orador. Era necesario, gracias, señor presidente. Solamente para aclarar a la Asamblea que las reformas constitucionales tienen un tiempo mayor de exposición que las reformas ordinarias. Adelante, señor orador. Gracias. Decía que primero los diputados de partido y en el 77 los de representación proporcional. Era importante incorporarlo para que la pluralidad se moviera a sus anchas en el Congreso de la Unión. Pero los hitos en la vida política electoral, como 1988, 97, cuando esta Cámara ya no tuvo grupos mayoritarios, 2000, que hubo lo propio en el Senado, las alternancias de 2000 y 2012 en la Presidencia de la República, y el hecho que los partidos vayamos y vengamos en las representaciones locales, acredita una democracia robusta. Por eso sugerimos bajar de 500 a 300 los integrantes de esta Cámara y de 128 a 64 en el Senado de la República. Más de 400 diputadas y diputados en los congresos locales, de modo que la democracia representativa siga teniendo calidad y los congresos sean la caja de resonancia, no de los problemas, sino de los acuerdos, haciendo buena política para los patriotas. Por eso, esta reducción sensible, que de lograrse con un cambio constitucional, el de la mayor envergadura normativa posible, ubicaría a México en otra posición. Es importante la reducción sensible del monto de lo destinado a la actividad política,
pero queremos enraizar la democracia electoral, la democracia participativa, la democracia sin adjetivos, para que sigamos edificando el país libre, justo y en paz que merecemos las y los mexicanos. Aprobar esta propuesta es acreditar una visión de largo plazo, es evitar, insisto, que el presupuesto, que es el dinero de la gente, vaya a los partidos. El PRI acredita su vocación de servicio con y sin recursos públicos. El más importante de los recursos del PRI es la gente, son sus militantes, sus simpatizantes, quienes convergemos en un proyecto de país. Termino, señoras y señores. México no será el mismo después del martes pasado. Ha aflorado, para fortuna de esta gran nación, la solidaridad infinita entre mexicanas y mexicanos, subrayadamente la vocación de servir de parte de los jóvenes, que todos los días nos enseñan algo. Por eso, la solidaridad es hacer propia la causa de otros. El PRI hace propia la causa de las y los mexicanos por encima de filiaciones partidarias, más allá de visiones cortoplacistas. No nos enzarcemos en discusiones que pueden ser muy airadas y acaban siendo estériles. Vamos a dejar la dinámica del yo para entrar en la dinámica del nosotros, para estar a la altura de una historia que nos han mostrado que los héroes, no solo los libros de texto, sino los héroes anónimos que vemos todos los días, nos siguen dando lección de civismo. Este es el PRI de manos de la gente. Este es el PRI que con convicción y compromiso quiere y va construyendo una patria más libre y más justa. Gracias. Perdónenme, 10 segundos. Dijo Fuentes, México no se explica, en México se cree con furia y con pasión. Así. La iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales